Hay varias consultas. Yo le voy a dar la palabra a mis colegas, los que lo han escuchado, Julio. Vamos a aplicar la misma metodología de siempre. Levantamos la mano, intentamos no pisar al otro cuando esté hablando, porque si no le cortamos el micrófono. Y bueno, comencemos nomás. Creo que Correcto. el ingeniero Fernando Escaramuza del INTA de Manfredi tiene la primera pregunta, así que Fernando, todo tuyo. Bueno, buen día, Julio. Buen día, Fernando. Antes que nada, agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado, todas las capacitaciones que hemos recibido desde tu parte. Me tocó conocerte, como siempre te digo, en Colombia una vez, en una exposición. También pedirte disculpas que los chicos ahí de Manfredi no pueden estar presentes por cuestiones de conectividad. Han tenido un problema en la antena de Manfredi y bueno, hoy arranqué temprano desde casa, así que estoy acá, por eso estoy en conexión. Pero bueno, Bien. ha sido un placer escucharte y escuchar toda la historia resumida. Fue muy lindo, digamos, muchas cosas que me trajeron muchos recuerdos personales también. Como pregunta tengo para hacerte varias, ¿sí? Pero bueno, tengo que dejarle espacio a mis compañeros. Más allá de todo lo que has presentado, a mí me gustaría personalmente... Sí, perdóname, Fernando. Yo traté de hacer un resumen porque es tanto lo que hay hecho que me pidió Mario que hablara 20-25 minutos, no miré el reloj, pero seguramente hablé muchísimo más. Pero es un tema tan largo que es para hablar un día entero o más también, ¿no? Más los que nos gustan un poco los fierros. Por eso yo fui un tanto escueto y rescaté las cosas principales que muchas veces tuvieron impacto, ¿no? Por eso hay muchas cosas más pequeñas que muchas veces las pensé, pero no las quise poner justamente por una cuestión de tiempo. Pero bueno, vamos con lo que quería preguntar. Fue verdaderamente un placer, así que muchísimas gracias por habernos brindado tanto tiempo. Bueno. La pregunta va, es más para nosotros la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves vos nuestro equipo, digamos, y si pensás de que nosotros, como INTA, sigamos con el trabajo que venía haciendo Mario de comenzar a hacer las mediciones de pérdida, comunicar eso a los productores, a los contratistas, para exigir, digamos, los distintos cuidados que hay que tener y, por supuesto, lo que recién decía al último, de las recomendaciones en la nueva era, digamos, de cargar en cabeceras, en hacer las descargas, en que la máquina no vaya funcionando. Bueno, un poco en ese sentido. Mira, Fernando, sí, muy buena pregunta. Vamos por parte, vamos por el tema pérdida. Yo he estado trabajando en los 4 o 5 años muchísimo a campo y midiendo pérdidas. En máquinas nuestras y en máquinas de la competencia, porque hemos salido y pido disculpas si tengo que nombrar mi empresa porque es con la que he hecho mi experiencia, pero John Deere tuvo un programa hace 3 años que salíamos a hacer demostraciones a campo con una cosechadora y muchas veces la comparábamos con otra igual de la misma clase, de la misma marca o que era un poco más vieja o de marcas de otro color. Y dentro de los parámetros que siempre controlábamos era pérdida, porque yo creo que el tema pérdida de la cosechadora, como vos lo dijiste, sigue siendo un tema candente y es una deuda que tenemos. Me pasó en un pueblo cerca bueno, bien en el centro de la provincia de Córdoba, una cosechadora solamente lo que dejaba por plataforma, midiendo las chauchas que no levantaba porque las pasaba por encima, y estamos hablando de máquinas nuevas, una tenía 3 años y la otra tenía 1 año, no podemos hablar de máquinas obsoletas. El valor que quedaba sin levantar, porque no entraba a la plataforma porque tenía las barras de corte gastadas, era equivalente al costo de la trilla. O sea, el dueño de esa soja pagó 2 trillas. Una la que le pagó por lo que levantó, pero lo que quedó en el suelo era el importe de otro costo de otras trillas. O sea que creo que es un trabajo que no tenemos que descuidarlo. El tema de medición de pérdida
yo inventé unos aros que mejoré un poquito el método del INTA de Mario de los aros, lo hice con una rueda de bicicleta, creo que se lo he pasado a ustedes, le he pasado las medidas, cómo podemos pesar y juntar rápido, aunque sea... lo más rápido es medir pérdida por cola, no entremos a veces a medir pérdida de pre-cosecha, porque eso por ahí nos demora, tampoco la podemos, si ya está no la podemos solucionar, pero lo primero que tenemos que medir es cuánto me pierde la máquina, que es lo que muchas veces es donde yo, como dueño, como operador puedo interactuar, pero siempre te encontrás con sorpresa. Yo medí una máquina acá en el sur de la provincia de Santa Fe el año pasado en la cosecha de trigo, y estaba perdiendo 300 kilos, y para el usuario estaba bien, y resulta que la máquina John Deere perdía 40. ¿Me entendés? Cuando vos la tenés bien. Pero te vuelvo a insistir, es un tema muy, muy caliente, hay que tener mucho cuidado, porque, como yo te decía, son máquinas nuevas y pierden mucho. ¿Y por qué pierden? Bueno, por varias razones. O sea, no deberían perder. Y están capacitadas, cualquier máquina está capacitada para que no pierda. Pero tenemos error operacional, tenemos errores de desconocimiento del equipo, cómo funciona y qué y dónde tenemos que tocar para corregir tal y cual, digamos, disfunción de la máquina. Resumiendo, creo que el esfuerzo de INTA en medir pérdida no tiene que decaer nunca. Quizás, inclusive, hoy en día hay que, como yo le comentaba, ese método que yo inventé, que no tenemos que andar juntando los granos en el suelo, sino que en un aro con un plástico abajo, que yo cerré una llanta de bicicleta de 26 pulgadas, que es casi la medida justa. Si bien no da justo el cuarto de metro, entonces es un método muy rápido, y en vez de andar contando los granos, hoy tenemos balancitas, hay balancitas electrónicas que son del tamaño de un teléfono, las llevamos en el bolsillo, pesamos, sabemos que un gramo por cada gramo son tantos kilos de pérdida que tenemos, ni siquiera tenemos que andar con el vasito y midiendo la parte volumétrica como fue el método original. Creo que es algo muy rápido, y no lo tenemos que descuidar, porque cuando nos descuidamos las pérdidas son altas. Yo creo que ustedes tienen un buen equipo, no conozco bien cómo está conformado todo el equipo, pero lo que conozco, sé que son son leña de buena madera, con experiencia sobrada para llevar este tipo de tarea. Quizás hacen falta más gente, que, por supuesto, como toda empresa y más en una empresa pública, el tema gente cada vez está más restringido. Necesitamos incorporar gente joven, que es la más difícil a veces de llevarla y hacerla caminar al campo, pero bueno, sabemos que si miramos en el futuro, todos nosotros nos vamos a poner grandes y necesitamos que alguien siga haciendo el trabajo. O sea, precisamos esa sucesión generacional que se tiene que dar, pero creo que tienen las herramientas, y con lo que tienen, que no sé si es mucho o poco, quizás para ustedes poco, pero creo que igualmente se puede hacer muchísimo, ¿no? Se puede hacer mucho, pero tenemos que no sacar la mirada en la concientización de que la trilla es el fruto de todo el trabajo anterior, y si yo estoy dejando 300 kilos en el campo, en donde para esos 300 kilos yo gasté mano de obra, horas de tractor, horas de sembradora, fertilizante y agroquímico, con esos 300 kilos yo puedo pagar muchísimas cosas. Y te cuento una experiencia que tuve con un amigo que vive muy cerquita acá de Rosario, hace 3 años. Él peleaba muy eficiente en el uso de su máquina cosechadora. Él estaba en 40 kilos de pérdida en soja, que es la mitad de la tolerancia que dice INTA, ¿no? Dice, Julio, yo necesito bajarlo a 30. Y él me sacó la cuenta que con esos 10 kilos más que él juntaba, que lo tenía producido, él le pagaba a su empleado
le quedaba el empleado gratis todo el año, le pagaba con lo que él juntaba de pérdida. Entonces, un día me llama y dice, mira, yo hice tal modificación porque la máquina le hice una chapita acá, un cosito acá, quiero que me pierda 10 kilos menos. Yo con eso estoy conforme. Él es productor y contratista, pero es más productor que contratista. Entonces, cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y salen, ¿no? Pero viéndola desde ese lado, cuánto es la... Yo tengo en mente una imagen que algunos de ustedes se han de acordar de la propaganda que hacían del Propeco, que había la cola de una máquina que iba venteando los billetes de dólares, creo que era de la plata que tirábamos con la máquina. Y ese folleto que ustedes hicieron hace tantos años sigue vigente, sigue vigente. La máquina pierde plata. O sea, el grano que se nos va es plata que queda en el suelo. Pero bueno, y el equipo de INTA creo que hay que seguir trabajando, hay que estar cerca de la gente. Creo que los usuarios de máquina hoy es más fácil que antes porque hay menos usuarios con más máquinas, o sea que a nivel usuario son máquinas. Creo que hay que trabajar en capacitación un poquito de la parte de los operadores, de estos contratistas, como es porque los operadores hoy en día son casi simples manejantes. Si bien las máquinas están automatizadas, por más automatizada que esté la máquina, siempre el hombre es el que tiene la palabra. John Deere tenemos las máquinas con las cámaras, la serie 700, que se autorregulan solas, pero si yo lo regulé mal y me pierde, la máquina me va a perder. O sea, por más automatizada que esté. Porque yo no entendí algo y lo regulé mal y la máquina me va a perder. Porque para mí a lo mejor esa pérdida que tiene está bien y la máquina no lo sabe. O sea, hay cosas que la máquina todavía no lo puede adivinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Creo que otra parte de la pregunta era sobre la descarga en las tolvas, en las cabeceras. Sí. Nosotros hemos trabajado mucho en John Deere sobre esto, porque en Argentina con el tema de la siembra directa, el tema de la compactación y el pisoteo tiene muchísimo que ver. Entonces hemos logrado tener tubos de descarga de alta velocidad que descarguen, digamos, si comparamos con máquinas de modelos anteriores, bajamos a la mitad la velocidad de descarga. Con eso el tránsito de ese equipo cargado se reduce a la mitad. Yo hice un trabajito hace unos 5 años atrás en donde comparábamos un sistema con otro y un sistema para descargar una tolvada de máquinas cosechando, digamos, el tractor tenía que acompañar la máquina 300 metros. Con el sistema nuevo, con alta tasa de descarga, lo hacía en 150 metros. Entonces, esos 150 metros menos que gastaba de viaje cargado es también menos pisoteo. Pero bueno, eso va en función de las distintas marcas de las cosechadoras, pero los fabricantes, las cosechadoras, hemos trabajado para reducir ese pisoteo. Desafortunadamente, nuestro sistema de cosecha, por los costos que tiene, no ocurre como en otros países en donde la máquina para descargar en la cabecera, como por ejemplo en Brasil, en Paraguay. Acá no nos dan los números para eso y tenemos que descargar en marcha. Por ende, el tránsito del vehículo de descarga en la chacra lo vamos a seguir teniendo, creo que siempre, ¿no? Por eso hemos tratado de mejorar digamos, el sistema mirándolo de ese lado. Está tan interesante lo que están diciendo que tengo muchas manos virtuales levantadas, una de ellas, bueno, la del licenciado Bianco desde Manfredi. Mauro. Lo hacemos callar a Giordano. No, gracias, no, Juan. Gracias, Juan, por las preguntas. No, aparte hay que escuchar lo que saben y ustedes son los que saben, pero no. Yo, Julio, bueno, soy Mauro Bianco, comunicador de ahí de INTA y desde el 2007 que estoy del PRECOP. Primero, agradecerte por el espacio. Segundo, seguramente no te debes acordar o no tenemos la confianza, pero te conozco desde que entré al INTA por las menciones que hacen gente como Mario de Simone, José Méndez. Sí, Después sí.
con el tiempo José, el Fede Sánchez. Y siempre Mario, porque fue la persona con la que más compartí, eh, siempre tuvo comentarios muy elogiosos. Y Mario no era de fácil soltar esos comentarios. Entonces sí los hacía porque había atrás un sustento importante. Y en eso yo creo que todo el equipo también te admira y te aprecia mucho por ese contagio de Mario, ¿no? Pero te quiero hacer dos preguntas. Una la dejo para el final porque es más personal, pero una más técnica que nosotros como equipo de INTA, que trabajamos en tecnología y en comunicación de esto, nos puede ayudar mucho. En la historia que tenés con el tema de la cosecha, ¿cuál para vos ha sido la mayor problemática? Si viene por la parte agronómica de la adaptación de la máquina, si viene por una cuestión de la persona que decide o por la persona que opera, porque acá son tres ramas o tres sectores en los que podemos trabajar fuertemente desde INTA. Si es lo agronómico, en el desarrollo de tecnología, me parece. Ahora, si es en lo operacional, podemos salir a capacitar a esa gente, pero si ya es una cuestión de negocio y el que decide, bueno, también podemos hacer mucho, pero cambia la estrategia. Mira, está muy buena tu pregunta. Yo creo que hoy, digamos, si miramos el mercado, la industria de cosechadoras, todas están capacitadas para hacer un buen trabajo. Y la ineficiencia de la máquina pasa por la parte de lo, como decimos en el gremio, de esa persona que va entre el volante y el asiento. Ahí radica, digamos, una gran parte de ese, digamos, problema que podemos tener en cuanto a la ineficiencia productiva que puede tener una marca. Te digo, todas las marcas, yo conozco todas las marcas, todas son buenas, todas puedan trabajar bien y todas pueden trabajar mal. Cualquier máquina mal regulada o mal configurada va a trabajar mal, y muchas veces una máquina viejita y obsoleta puede trabajar tan bien como una máquina que hoy sea de última generación. Pero en el caso de la soja tenemos algún condimento que, como yo lo dije en mi presentación, la soja es un cultivo que nos ha hecho doler la cabeza para cosecharla. Lo mismo que me lo hizo doler a mí el arroz, pero el arroz lo solucioné de base y ya se acabó y no hay más problema. La soja, sin embargo, sigue existiendo, porque en la soja ha tenido muchos cambios en estos, pues, si podemos decir, 40 años de vida que tiene. Nosotros nos tocó cosechar la soja primero sembrada a 70 centímetros, escarrillada, siguiendo los líneos, que se nos metía tierra dentro de la máquina, se nos metían los cascotes. Después vino la siembra directa. La siembra directa teníamos problemas con el rastrojo de los cultivos antecesores, la cosecha de soja con rastrojo de trigo, el rastrojo de trigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo cortamos? ¿Cómo lo podemos cortar? ¿Qué hacemos con ese rastrojo metido adentro, mezclado con la soja adentro de la máquina? Y ahora, en estos últimos campañas, la problemática que nos genera la soja es que por cuestiones genéticas y ambientales y agronómicos, nos estamos pareciendo cada vez más al cultivo del arroz. O sea, tenemos que cosechar una soja que tenemos un grano seco, pero tenemos una planta verde y hasta con hoja. Muchas veces vemos cosechar una máquina soja y miramos la cola y la cola sale verde, no sale color pasto seco, no sale ese color beige. Entonces, esas condiciones son las que nos cambian, en primer lugar, cómo yo configuro una máquina y cómo la regulo. Y eso la tiene que hacer el operador. Entonces, tenemos dos condimentos ahí que son, primero, no toda la soja, no todos los lotes son iguales. Tenemos que ajustar muchas veces la máquina para cada condición de trabajo. Y tengamos en cuenta que a cualquier máquina, por diseño, lo que no le gusta es lo verde. Entonces, cuando yo a una cosechadora le meto material verde,
La máquina por diseño está diseñada para cosechar material seca. Por eso yo tuve que rediseñar la cosechadora para cosechar arroz en todo lo que hace a su área de alimentación, trilla y separación, porque justamente toda esa parte de la máquina en donde tiene que hacer el pasaje de esa paja verde, la máquina tiene que hacer un tratamiento distinto. Y en la soja, en muchos casos, nos está pasando lo mismo. Entonces ahí es donde muchas veces tenemos que interactuar, y sobre todo lo que yo siempre digo, y cada vez que he dado curso de capacitación, nosotros tenemos que, el operador tiene que conocer cómo funciona una máquina, o sea, qué pasa dentro de la máquina. Porque si vos no sabés qué es lo que pasa dentro de la máquina y cómo una máquina funciona, nunca va a poder regularla ni configurarla, que son dos cosas diferentes. Yo siempre digo que la máquina es lo más parecido al cuerpo humano, porque el cuerpo humano nosotros comemos por la boca, digerimos y bueno, y por otro lugar sale lo que queda, o sea, nuestro residuo. La máquina pasa exactamente lo mismo. Y yo siempre le digo, muchas veces cuando hemos comido una tabla de fiambres medio gordo y medio picante, o hemos comido un locro, una comida pesada, andamos con dolor de cabeza y nos sentimos mal. Y vamos al médico. Y cuando vamos al médico, le contamos que a mí me duele la cabeza. Y el médico a lo mejor me pregunta, ¿qué comiste? Y me comí un locro, y me comí una bondiola, y me comí una tira de salame de la colonia Carolla. Entonces el médico a mí me va a inspeccionar con el estetoscopio el abdomen, los intestinos, el estómago. Pero a mí me duele la cabeza, doctor, y la cabeza del doctor no te la toca. No te la inspecciona la cabeza. Y te termina dando una buscapina, un sartal para que ayude la digestión, y con ayuda a la digestión a vos te va a aliviar la cabeza. En la máquina pasa exactamente lo mismo. La máquina, yo siempre he dicho que una máquina cosechadora son traicioneras para el hombre. Porque el hombre trata de ver la causa de un problema y lo ve más atrás donde realmente se produce el problema. ¿Me entendés? Entonces, si no tenemos esa visión clínica de cómo trabaja la máquina, no la vamos a saber regular nunca. Y te cuento algunas experiencias para que ustedes entiendan. Yo hace muchos años, 20 años atrás tal vez, teníamos problemas con un contratista que prestaba servicio a un semillero cerca de Roja, en la provincia de Buenos Aires, que le rompía el grano de soja. Entonces yo fui a ver la máquina, sí, estaba rompiendo. Ahora, me fijo dos cosas, la zaranda. Tenía muy cerrada la zaranda de abajo. Entonces el grano no pasaba, y al no pasar el grano, rebalsaba, iba a la retrilla y pasaba por el cilindro, y hasta que el cilindro no lo rompía ese grano, por peso no salía de dentro de la máquina. Entonces le abrí simplemente 2 puntos, o sea 2 milímetros la zaranda, y la máquina dejó de romper. Y él había hecho reforma en el cilindro, en la cargadora, había hecho hacer camisas nuevas, había hecho 2 millones de reformas. ¿Por qué? Porque él miraba el problema, dónde se producía, o sea, dónde se producía realmente el daño, y actuaba sobre ese lugar. Pero eso es la consecuencia. ¿Me entendés? Y así como eso tengo cientos de ejemplos, digamos, de cómo ajustar y configurar una máquina de acuerdo a cómo se te presenta el cultivo. Entonces, esa es la parte, el ejercicio principal que a ustedes como extensionistas y INTA y preparadores, y que están más cerca y con la parte de la comunicación, tenemos que hacer es cómo el conocimiento de cómo trabaja la máquina. Esa, como yo siempre digo, esa radiografía de cómo trabaja la máquina. Si en tal parte la máquina hace este trabajo, pero lo hace por esto. Pero si no tenemos todo ese intestino, ese aparato digestivo, no lo conocemos cómo trabaja, esa buscapina que me receta el doctor no aparece nunca. ¿Y qué pasa? Termino tomando una aspirina para el dolor de cabeza, y el dolor de cabeza no se me va. ¿Por qué? Porque el problema mío no está en el dolor de cabeza, lo tengo en el intestino. Y en la máquina pasa exactamente lo mismo.
pasa exactamente lo mismo. Yo, la campaña de soja, esta última, no, la del año pasado, o sea, del 19, en un pueblo muy cerca donde vive Giordano, casi me caga trompada un tipo. Así de simple, ¿no? Y lo digo con las palabras que usamos en el campo. Tenía una máquina, la había comprado el año anterior, no le podía sacar las pérdidas. Máquina nueva, John Deere, una clase 8. Entonces el tipo se disgusta de la máquina y a tal punto que él era productor, siempre usó contratista y bueno, sacando números le convenía por el tamaño de su explotación comprar la máquina. La compra y se encuentra con el problema que la máquina le pierde. Por supuesto que todo el entorno del personal que andaba al lado de la máquina, ninguno tenía conocimiento de máquina. Entonces el que paga el pato es la máquina y no la gente. Y el resultado de la máquina que da era pérdida. Bueno, empezó a asesorarse con uno, con otro, cada uno le decía una cosa, él venía así, entonces terminó que la máquina quedó desconfigurada entera y desregulada y con pérdida altísima. El tipo pone en venta la máquina porque la máquina John Deere no sirve. Bueno, a todo esto se entera a través del concesionario, me llaman a mí y yo voy. Llegué un día a las 2 de la tarde. A la chacra donde estaba la máquina. Paramos la máquina, la desarmé entera, saqué todos los tapas y la empecé a mirar cómo estaba. La máquina la habían dado vuelta, estaba dada vuelta. Bueno, estaba este señor. Bueno, le digo, mira, acá pasa esto, esto y esto, por esto, esto y esto. No puede ser. Si a mí fulano metal me dijo que esto es así y esto tiene que andar. No, le digo, no anda. Le digo, ¿vos querés que la máquina andamos? Tenemos que volverla a poner original. Y ahí, viste, es donde aparecen los agropartistas, los fabricantes de componentes, que en el pueblo tuyo, Giordano, hay algunos, por decir uno, como también podemos decir de Arequito y de otros, que fabrican distintos componentes que para ellos es la quinta maravilla y andan. Muchas veces es cierto, andan, pero no podemos generalizarlo. Entonces me costó 2 horas convencerlo a este señor que me fuera a buscar los componentes originales de la máquina porque lo tenía en un galpón que estaba ahí a 50 kilómetros. Hasta que lo logré convencer. Le digo, ¿vos querés que la máquina anda? Yo te la tengo que poner original. Entonces mandó un empleado con una camioneta, mientras eso fuimos desarmando, sacamos todas las partes que tenían no originales. Llega la camioneta, hicimos el montaje de todas las piezas originales, me subí yo a la cabina, le regulé la máquina y le digo, anda a trillar ahora. Empezó la máquina a trillar, ya se estaba entrando el sol, ya era de tardecita, y medimos pérdidas, la máquina perdía 20 kilos. El tipo se rascaba la cabeza y me decía, ingeniero, ¿y qué le hizo a la máquina usted ahora? No le hice nada. Simplemente la regulé y la configuré como tiene que estar. Dice, pues yo hace 1 año y medio, ya hace una campaña y media que vengo renegando y usted me lo arregló en 2 horas. ¿Y es por qué? Porque yo conozco la parte clínica. Y después esa máquina para ese tipo pasó a ser la quinta maravilla y fue el mejor usuario de la máquina, inclusive salió a ventilar que a causa de eso 4 o 5 clientes después me terminaron llamando porque por recomendación de este hombre que dice, che, llamalo al ingeniero Beltramino que a mí me arregló la máquina a ver qué le pasa a la tuya. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es porque falta el conocimiento de la parte clínica de la máquina. Nosotros tenemos que tener más expertos en la clínica de la máquina. ¿Cómo trabaja? ¿Qué pasa dentro de la máquina? Y hago una crítica empresarial a nivel industria de máquina. Las empresas proveedoras, fabricantes, tienen escaso personal que conozcan esto. Yo no me quiero mandar la parte por John Deere, no necesito, ya estoy jubilado y he hecho mi trabajo y los resultados me lo avalan. Pero las empresas tienen muy buenos ingenieros, pero no tienen ingenieros que conozcan el trabajo de la máquina del lado de adelante de la máquina, como yo siempre digo, nos tenemos que poner adelante la máquina. Entonces, resumiendo un poquito tus preguntas, tenemos situación de soja de cosecha que son muy cambiantes. Tenemos el tema del palo verde, hoja, grano seco, tenemos rastrojo, o sea, tenemos rastrojo de maíz, que todo eso son problemas que la máquina tenemos que ir resolviéndolo.
Fíjense en ustedes, John Deere, y digo esto porque traigo el ejemplo de cómo tenemos, digamos, John Deere, cómo yo logré configurar las máquinas para ese buen trabajo. Tenemos una barra de corte que proveemos con la plataforma para cosechar soja cuando tenés rastrojo de maíz. Porque de lo contrario no lo podés cortar al maíz. Y tenés que cortarlo porque tenés que cortar la soja. Y proveemos con la plataforma Draper una barra de corte especial. Mucha gente que la han comprado no saben que esa hoja, porque el que tenía que decirle tampoco le dijo, y no podemos llegar a todo, ¿viste? Entonces, es importante, digamos, conocer bien el cultivo, y lo otro que tenemos que trabajar en la parte de la capacitación operacional, pero esa, no cómo apretar los botones, no, primero qué pasa dentro de la máquina, cómo es el intestino, cómo funciona tu aparato digestivo. Ahí está el secreto de cualquier operador. Si no conocemos cómo trabaja el aparato digestivo, vamos a seguir tomando aspirina y la máquina va a seguir perdiendo y el dolor de cabeza no se nos va. La parte más importante de la máquina siempre está entre la butaca y el volante, como decía el querido Mario. Así es, Julio. Así es, señor. Así es, señor. Julio, vos sabés que en la época que compartíamos eventos agropecuarios, desde el INTA teníamos un pasante encubierto en John Deere, que lo mandábamos siempre sin que vos te dieras cuenta que era tu pasante. Así claro. Que sí, le voy a dar la palabra al querido... Al pasante encubierto. Le voy a dar la palabra al querido ingeniero Federico Sánchez. Fede, no sé si nos escuchas bien, cómo andás de conexión. Sí. Bueno, lo primero, Julio, un ídolo nuestro, primero porque Mario Bragaccini, Mario del Simone y Juan Giordano siempre nos lo marcaban como la referencia, después porque siempre fue un libro abierto para cualquier consulta, y desde el año 2014, nosotros cuando empezamos a testear máquinas y hacemos después del trabajo escrito, ponemos el método Beltramino, porque Julio nos enseñó el método que él usaba para medir el arroz, y nosotros lo terminamos adoptando para medir las cosechadoras, y en ese momento lo asentamos como el método Beltramino. Julio, un poco para hacerte una pregunta, vos nos hiciste toda la cronología de cómo fue la evolución de la cosecha en Argentina, sobre todo la soja y la siembra directa. Un poco siempre ha sido lineal en cuanto al tamaño de los equipos, al crecimiento. Marcaba que en los 90 una Maximizer era una mega cosechadora. Un poco era para preguntarte cómo ves vos hoy el mercado y el parque de cosechadoras. John Deere vuelve a poner una cosechadora en la clase 4, que por ahí está más dirigida a un productor que a un contratista que había dejado de tener ese nicho vacío. También hemos visto que, como bien decías vos, se ha estabilizado en la máquina del contratista en la clase 7, una máquina de 40 pies, y por ahí el crecimiento hacia una máquina clase 8, clase 9, con 45 pies, ha sido más lento que a lo que se venía el ritmo de crecimiento de tamaño en los años anteriores. Y como punto final, es decir, ¿cómo ves la máquina del futuro en el mediano plazo? O sea, no mucho más allá de decir, bueno, en los próximos 5 años, ¿cuál puede ser la máquina que podemos llegar a tener nosotros en el mercado? Bien, una pregunta bastante complejita y bastante larga. Mira, las empresas, yo que trabajé tanto tiempo en una multinacional de primer nivel como es John Deere, son empresas comerciales y buscan rentabilidad. Y la rentabilidad viene en la mayoría de los casos con el volumen de la cantidad de máquinas que vos podés comercializar. Por eso que hay muchas veces máquinas que por bajo volumen no se quieren ofrecer, porque todos estos equipos, y es una tradición de John Deere, que por más que vos traigas un equipo, tenemos que garantizar nosotros la provisión de piezas de repuesto y de servicio de postventa, que muchas veces cuando vos tenés tan pocos equipos y muchas veces son tan costosos y tan complejos, se hace mucho más difícil. Entonces, es un negocio de volumen.
Con respecto a la máquina que John Deere acaba de lanzar, una máquina clase 4 con una plataforma de 25 pies, me ha tocado hacer todo el estudio de marketing, todo lo previo. Bueno, hemos visto que hay un nicho de mercado importante y que da volumen. Si bien son gente que no las teníamos en el radar, porque John Deere, desde que dejamos de vender la 1175, que era la máquina que teníamos de clase 4 ya hace casi 8 o 9 años, fue un nicho de mercado que no lo pudimos abastecer, y si lo abastecíamos era con una máquina clase 5, una máquina que de cuerpo grande y bastante costosa, que se hacía difícil su penetración y imposición en el mercado. Vemos con esta máquina, y ya te digo, tenemos los primeros resultados. Ya hemos traído un par de máquinas, y por el nivel de pedidos que están entrando por venta futura, y como están viendo los concesionarios, el negocio es un nicho importante. Creo que vamos a llegar a muchos productores hoy con una máquina que tiene un precio muy alineado, y con sobre todo la tecnología que estaba buscando. Es una máquina que tiene la última tecnología en una máquina de cuerpo chico, que es una máquina ideal para el productor de 800 a 1000 hectáreas o un poco más. Una máquina podés hacer tranquilamente, sin enloquecerte, 1500 hectáreas por campaña entre trigo, soja y maíz. Yo le hice en los testeos previos, trabajando a media máquina, le hicimos 1000 hectáreas, porque trabajamos en un campo, digamos, en un ambiente cerrado, sin ventilar mucho el equipo, y no salimos a buscar cosecha afuera. Entonces son nichos que están ansiosos de tener una máquina de esa tecnología, y creo que hay una buena capacidad de negocio y de imposición de una máquina con tecnología, con mapeo, con piloto automático, con conectividad, o sea, con toda la tecnología que tiene una máquina grande en una máquina chica, y a un precio accesible para este nivel digamos, básicamente de productor o un contratista de esos como había antes, que hoy han desaparecido, que son productores y contratistas para los vecinos que no hacen las tareas de viaje a larga distancia como hacen los mega contratistas. En cuanto al tamaño de la máquina, creo que en el corto y mediano plazo, te hablo entre los 5 y 8 años, creo que la máquina clase 7 va a ser la máquina, el tamaño que se va a seguir imponiendo. Desafortunadamente, el tamaño de nuestros lotes, sobre todo en la zona núcleo, nuestra estructura vial de carreteras, de puentes, alcantarillas, bocacalle, no nos da para tener plataformas más grandes, porque los equipos más grandes precisamos plataformas más grandes, y muchas veces las plataformas, poder transportarla, por más que tengan su propio carro, por el largo en sí del equipo, cuando nos toca doblar en algunas esquinas de los caminos rurales, o tener que entrar en alguna chacra que tenemos de niveles, se nos pone complicado, y pasa a ser un problema bastante complicado. Yo tengo un amigo que se está haciendo un galpón, que él vive en el pueblo, tiene su instalación en el pueblo, y ahora en un campito próximo al pueblo tiene una chacra, y está haciendo un galpón para llevar todos sus equipos, y se encontró que antes de llegar al donde está haciendo galpón, tiene que doblar en un callejón a 90 grados. Bueno, él tiene una máquina con plataforma de 40 pies, y tiene que él modificar la calle pública para poder pasar con su plataforma para llegar a su galpón. Y eso es un problema que se nos da todos los días en todas las chacras. Y no tenemos que confundir algunas cosas que muchas veces nuestro usuario o el usuario de la máquina siempre quiere ir por lo más grande, y lo más grande no significa que va a ser siempre lo más eficiente en tu negocio, porque a veces eso grande es eficiente en el momento
que vos lo estás usando, pero cuando vos tenés que hacer el traslado, que en Argentina tenemos muchos traslados justamente porque tenemos potreros chicos en cuanto a cantidad de hectáreas y versus la capacidad de trabajo de esa máquina, hace que el equipo se transforme en ineficiente. Y vos tenés una alta inversión y una poca eficiencia. Y te cuento una experiencia que tuve hace como 3 años con un productor de la provincia de Santa Fe que siembra una X cantidad de hectáreas, pero todas en campos que él alquila. El promedio de las chacras estaban entre 50 y 70 hectáreas. Él sacó la cuenta que por el volumen que tenía, digamos, el tamaño de cantidad de hectáreas, tenía que comprar una cosechadora clase 7. A tal punto que cuando me hace la consulta, él ya tenía, era en una agroactiva estábamos, me hace la consulta y ya había firmado la compra de una cosechadora clase 7. Entonces me pregunta, mirá, dice, ¿qué te parece si la máquina que me compré? Entonces se me da por preguntarle, le digo, che, ¿cuántas hectáreas? No, bueno, sí, para la cantidad de hectáreas te sirve, pero ¿cómo son tus lotes? Y no, dice, yo trabajo en un área de 70 kilómetros y tengo 20 y pico de potreros, digamos, lo más grandes son de 50 y 70 hectáreas y tengo algunos de 15 y 20 hectáreas. Le digo, estás comprando una máquina ineficiente, no te sirve esa máquina. Y le hice comprar una máquina 2 clase más chica. Le hice comprar una máquina clase 5. Y resulta que son muchos miles de dólares menos. Y resulta que con esa máquina clase 5, él hizo lo mismo que con una máquina clase 7 que quería comprar. ¿Por qué? Porque la máquina clase 5 para su estructura le fue más eficiente por lo siguiente. Él hacía un lote por día y se trasladaba en el momento que no podía cosechar, que era la mañana. Mientras que con una máquina clase 7, como el que tenía que comprar, ningún lote le alcanzaba para un día. Entonces, todos los días, en la mejor hora de cosecha, él se tenía que trasladar. Y termina siendo lo mismo esa máquina grande que una máquina chica. Por eso, en la zona núcleo, que tenemos esta gran subdivisión de campos, ¿no? Las máquinas grandes se transforman en ineficientes. Sumado a eso, los problemas que vos tenés de traslado y de transporte, ya sea de la máquina, si tenés duales, por temas de puente, alcantarilla, tranquera, sumado a eso, el largo de la plataforma, los largos de la plataforma hay que maniobrarla para entrar a veces a los campos, porque tenés los caminos que son un zanjón y vos tenés que repechar y el carro te queda colgado, como muchas veces te pasa con las alcantarillas también, ¿no? Por eso, yo creo que el tamaño nuestro en Argentina son los 40 pies, máquina clase 7. Por supuesto que siempre hay algunos que quieren comprar un equipo más grande, pero no significa que lo necesita. Y muchas veces esas son la falsa demanda de mercado que muchas veces nos engañan a nosotros. No es que el mercado necesita esa, es porque la quiere tener la más grande, la quiere tener, pero no quiere decir que va a buscar su eficiencia y su productividad. Ustedes saben que John Deere hace poquito presentó a nivel mundial las cosechadoras X9, clase 10 y clase 11. Yo ya tengo gente que está desesperada que quiere comprar una. Acá en Argentina, hace un par de días estuve con uno de ellos, le digo, che, pero si vos no necesitas esa máquina. Sí, pero yo me quiero sentar arriba de una X9. Yo quiero trabajar con una X9, pero no, desde el punto de vista económico no me conviene. No me importa, yo la voy a usar igual, yo me la pago igual. Entonces esas son muchas veces las demandas que nos producen los mercados que son irreal, y en Argentina no se da tanto esto por el tema de la rentabilidad que tenemos, pero a mí me ha tocado andar tanto en otros países en donde yo he visto productores que, digamos, tienen una buena rentabilidad, excelente rentabilidad, y se dan el lujo, por ejemplo, de tener para cada implemento un tractor. Y ese tractor no se desengancha, no le sacan el perno
y no desprenden la manguera hidráulica nunca. Para cada implemento hay un tractor y a veces trabaja 20 días en el año sembrando o haciendo una determinada tarea. Y acá nuestros productores, con el fanatismo y los fierreros que son, muchos lo harían, no lo hacen porque no tienen rentabilidad. Entonces, con estas megas cosechadoras clase 10, clase 11 que están saliendo, plataformas de 45, 50 pies y más que la industria va a llegar a hacer, desde el punto de vista económico creo que en nuestro país no se justifica. Ahora, no quiero decir con eso que no va a haber mercado y no va a haber gente que la va a comprar, pero vuelvo a insistir, por la forma de nuestro mercado, que es, digamos, mayoritariamente contratista, no son productores como en el caso del mercado brasileño o el mercado paraguayo, que no tienen contratistas y son megas empresas y megas productores y trabajan todos en un solo bloque. Ahí el negocio es diferente que en el nuestro, ¿no? Pero siempre va a existir algún pequeño mercadito que va a buscar este tipo de cosechadora. Pero contestando un poquito tu respuesta, tu pregunta, creo que el mercado nuestro se viene a una máquina clase 7 con toda la tecnología en cuanto a automatización, a digitalización, por supuesto, plataformas de Draper. Otra cosa que se viene es el tema del rodado, el tren rodante mediante oruga con banda neumática, para bajar un poco el peso específico y el ancho de traslado de los equipos, pero creo que el gran mercado lo vamos a tener que poner ahí, porque por otro lado, estas megas cosechadoras, que ahora son distintas de las que le llamábamos megas allá en la década del 90 con Mario, el tema es cómo abastecer una máquina, cómo la atendés, porque no solamente es comprar una máquina clase 10 o clase 11, tenés que tener en cuenta que esa máquina te está las toneladas que te está tirando por hora, y si vos vas a tener, por el modelo de cosecha en Argentina, que no tenemos planta de silo más que el silo bolsa, pero trabajamos con mucho camión que va a puerto, vos poner una máquina a trabajar esto y cómo la abastecer con camiones. Son cosas que tiene que cerrar en un todo para que a vos te cierre el negocio. No es solamente tener la cosechadora grande, es qué hacemos con lo que hace la cosechadora. Y creo que esa es la otra parte de la cuenta que hay que hacer, que muchas veces no se hace. Yo recuerdo, y lo vivimos mucho con Mario en la época, cuando John Deere trae la Maximizer y Case trae, creo que era la 2188, la primera axial que llegó de Case, que las tolvas de nuestras cosechadoras eran más grandes que las monotolvas que había en el mercado. O sea, no teníamos capacidad en una tolva para descargar una tolvada de la máquina. Y todo eso generó cambios, generó que las máquinas se pararan. Entonces una máquina grande se terminaba siendo ineficiente porque no tenía dónde descargar. Son cosas que hay que analizarlas en el contexto de una máquina de este tipo, y sobre todo en el precio, en el valor, la inversión. Estamos hablando ya de máquinas que están cerca del $1.000.000, ¿no? Pero para que ese $1.000.000 necesita otra inversión grande a la par para que pueda ser rentable y funcional. No sé si quedó claro, Federico. Clarísimo, Julio. Espectacular. Bueno, Julio, le tengo que dar la palabra a alguien que hace bastante que está esperando, medio paisano tuyo, si no me equivoco, si no, corríjame, ingeniero Ver, de allá de la Mesopotamia, como me enseñaban a mí cuando iba al colegio, de la Agencia de Extensión Rural de Crespo, dependiente del INTA Paraná. Querido Enrique, creo que le querías comentar algo a Julio. ¿Qué tal, Julio? Un gusto tenerte con nosotros en este encuentro, y la verdad siempre es un placer. Esperemos que ahora, si dispones de más tiempo, verte más seguido por el barrio. Y bueno, pero ahora la pandemia no me deja. Pero sí, seguramente que sí. Che, Julio, yo te quería traer a dos temas que los mencionaste por ahí y me gustaría volver a la carga con ellos. Mencionaste el tema de las pérdidas de cosecha y demás, y a mí particularmente me parece
que el usuario, el productor, y por lo tanto el contratista, no lo tienen registrado como un problema tal. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué deberíamos hacer para mejorar ese mensaje y lograr el efecto que alguna vez se consiguió allá lejos y hace tiempo? Eso por un lado. Y por otro lado, te dejo las preguntas planteadas, así después bueno. vas ordenando. Por otro lado, también me parece que la falta de personal para el sector agropecuario es una realidad. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué te parece a vos que debería hacer el sector para ser realmente atrayente para la gente, digamos, como ofrecerse para trabajar allí? O sea, ¿qué debería mejorar las condiciones del sector agropecuario para que el personal realmente lo vea como un sector atractivo para emplearse y no terminar en la cooperativa como es el caso local, digamos? O sea, yo siempre hago el paralelismo entre cualquiera relaciona el trabajo en el campo con trabajar en la cooperativa, y la relación siempre es favorable a trabajar en la cooperativa. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué debería hacer el sector agropecuario para que realmente sea un sector que pueda atraer a la mano de obra que tanto necesita? Bien, bien, Enrique. Vamos por la primera pregunta, el tema de pérdida y la visión que hoy hay del tema de pérdida. Creo que la pregunta está bien orientada porque hoy, a diferencia de hace 30 años cuando se comenzó con el Propeco, la gente ya, por el nivel de máquina que hay, piensan que las máquinas no pierden, pero no pierden porque no se miden. Entonces, lo que yo siempre digo, todos somos buenos hasta que nos controlan. Cuando nos dejan de controlar, nos descontrolamos. Y es lo que está pasando hoy. Es lo que yo he encontrado en mi experiencia en los últimos 5 años. Las máquinas están perdiendo mucho. Y estamos hablando de máquinas nuevas. En la época del Precop eran máquinas viejas, que estaban gastadas, que no estaban adecuadas para la cosecha de soja. Yo me acuerdo en una jornada del Propeco cosechar soja con una Cenor B3. Cosechar soja, y era lo que había hace 30 años, ¿no? Se me ha de emocionar el amigo Giordano. Yo creo que hoy... 400 kilos por hectárea. Y más o menos, sí. Yo creo que hoy lo que está pasando es hay una sobreconfianza por el nivel de la mecanización y la actualización de esa mecanización, pero hemos perdido el control. Y vuelvo a insistir, quizás, bueno, en Entre Ríos pasa menos que en otras provincias porque no tenemos tanto contratistas, y los contratistas que hay son los vecinos, y no es el mega contratista que tiene 8 o 10 máquinas y se maneja con una administración que está en una gran ciudad y él no lo controla nadie. Quizás en Entre Ríos todavía eso es más, siguen siendo economías más familiares y se mide mucho más fácil y se controla más fácil porque todavía trabaja más la familia, de padre e hijo. Pero yo creo que el gran trabajo que siempre debemos hacer y que ustedes como INTA deben hacer fue con lo que se arrancó en el Propeco: medir las pérdidas y cuantificarlas. Y las pérdidas sabemos que aparecen, aparecen, o sea, no son los niveles que teníamos hace 30 años, por supuesto, pero si nosotros le tiramos los aros a cualquier máquina, nos encontramos con cada sorpresa. Entonces, creo que hay que mentalizar primero al dueño del cultivo, ya sea él mismo que sea un productor, o aquel que es aquel que digamos que es productor, pero que no es dueño de la cosecha. Tenemos que trabajar sobre las bases de en quién hace la inversión y buscar que él sea el controlador de la eficiencia de su cosecha. Yo creo que eso es un tema que no lo tenemos que descuidar porque
podemos juntar mucho más de lo que estamos juntando. Le comentaba el ejemplo de mi amigo, él de 40 kilos bajó a 30 kilos la soja y pagaba con esos 10 kilos que juntaba por las hectáreas que él tenía, pagaba un empleado todo el año y bien puesto. Fíjate vos lo que son los números y que sirvan a veces como ejemplo, ¿no? Y la otra parte de la pregunta es cómo hacer más atrayente para la actividad agropecuaria para los empleados. Una pregunta que no es fácil de responder. Creo que hoy tenemos un condimento que nos juega en contra, que, perdónenme la palabra y lo que voy a decir, son los planes sociales. Justamente yo tuve una charla con un industrial la semana pasada, un amigo que maneja una industria de la maquinaria agrícola, y él, por el tema de la pandemia, tiene personas que están con más de 60 años que no pueden ir a trabajar y tiene que tomar gente nueva para cubrir esos puestos, ¿no? Y no eran pocos, creo que eran 10 personas. Y de todas las que convocó, todas estaban con planes sociales y querían que los tomaran negro. Y ellos no quieren perder el plan social. Entonces, eso te digo a nivel industria, y a nivel actividad agropecuaria pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos unos problemas de raíces que no los vamos a solucionar nosotros, que son problemas más políticos. Y desde el punto de vista de cómo puede tentar el productor, es una actividad compleja, la actividad agropecuaria, porque no tiene día, no tiene hora, tenés que ausentarte de tu casa, ausentarte de la familia. Son temas que son complejos de solucionar para muchos, y muchas veces depende de cada cual. Y yo le comento y te comento un caso personal que hace unos días se lo agradecí, le di un beso a mi mujer, porque yo pude hacer un gran trabajo en John Deere por la mujer que me tocó. Yo he vivido más tiempo afuera que en mi casa. Justamente en esta pandemia, que ya ahora hemos roto todos los récords, pero yo cuando recién se abrió la cuarentena, fue la primera vez desde que me casé que dormí tantos días en la misma cama con mi mujer. Yo siempre me tocó estar de viaje. Yo me casé y entré a trabajar en John Deere y ahí empecé a andar en la calle. Y mi mujer a mí jamás me reprochó un día, me reprochó un viaje, me reprochó una ausencia. Llegué a estar 23 días sin volver a mi casa por cuestiones de trabajo. Entonces es todo un complejo social, viste, que tenés que estar acompañado. Si yo no hubiera tenido el acompañamiento de mi mujer y de mi familia y de mis hijos, quizás muchas de las cosas que logré hacer en John Deere no las hubiera podido hacer. Yo jamás tuve un no de mi familia. Yo llegaba y dejaba ropa sucia y armaba la maleta con ropa nueva y seguía, y mi mujer jamás me dijo algo. Y esto mismo ocurre en el ámbito rural. Los contratistas de cosecha fundamentalmente, cuando se van al norte, están 3 meses sin volver. Y si vos tenés un empleado que tiene una familia, no deja de ser un tema familiar. Quizás excede un poco el tamaño de tu pregunta va más a Entre Ríos, pero... es así, Julio, es así, o sea, es el sector agropecuario que tiene ese problema. El sector agropecuario tiene ese problema y no tiene fácil resolución, porque el ambiente es así. Y yo le digo más, he conocido, alguna vez leí que habían venido de una universidad de Francia a estudiar cómo era el tema de los contratistas en Argentina y cómo es su vida y su sociología. Porque yo tengo un gran contratista de la provincia de Córdoba, tiene hoy 10 cosechadoras entre clase 8 y 9, y él siempre me dice, yo vivo 6 meses en la casa rodante. Un tipo que debe tener un capital de 20 millones de dólares y vive en un motorhome, con todas las comodidades, pero él vive en un motorhome. Entonces, plata no falta, ¿viste? Pero si él no está con su equipo no marcha. Entonces, pero fíjate vos la vida que tiene que hacer él, anda con la mujer.
Él anda con la mujer arriba de la casa rodante. Entonces, ese tipo de vida que nos toca por esta tarea es compleja. Son experiencias que, digamos, en mi caso yo las cuento porque las reconozco y no acabo nunca de agradecer la familia que me tocó, que la hice, que la hicimos con mi mujer, y realmente toda mi vida laboral tuve un problema de ausencia de viaje, y lo que te pasó a vos, de esa falta en los cumpleaños de los hijos, en determinados eventos de colegio, a mí también me pasó, y si nosotros lo miramos en un contratista rural, lo vive todos los días. Entonces, viste, es complejo el tema, es un tema complejo. Por eso, como vos decías, Enrique, ahí en tu pueblo de Crespo, se van y se emplean en la cooperativa, sabe que trabajan de 8 a 12, que van a casa, comen algo, duermen la siesta, hacen 4 horas a la tarde y después están de vuelta en la casa o se juntan con sus amigos para charlar un rato, jugar a las bochas o ir al club o tomar una cerveza, y en el campo todo ese tipo digamos, de actividades, viste, quedan todas aisladas. Pero, viste, yo siempre digo que para cada trabajo siempre hay una persona. El tema es que hay que encontrarla. Y yo siempre digo, así, una de las actividades fuleras que quizás exista en la vida es ser funebrero. Y sin embargo, el funebrero existe. Yo tengo un amigo que es funebrero. Pero, viste, cada uno hemos nacido para estar en un determinado lugar. Hoy a todo esto le sumamos un condimento sociopolítico que quizás nos hace mucho más difícil todo esto que queremos arreglar desde otro punto, desde otra esquina nosotros, ¿no? Pero el campo va a seguir demandando mano de obra, va a seguir demandando mano de obra, va a seguir demandando mano de obra con cabeza abierta, no con cabeza cerrada. La agricultura que vamos a hacer, ya sea cualquier producción agropecuaria, ya va a ser mucho más empresarial, va a ser mucho más mirando los números, que muchas veces en la época que yo me crié y que me tocó vivir a mí, eran más resultados y se hacían cosas hasta por tradición. Hoy todo eso no se va a hacer más, ya no se hace, ¿no? Hoy se hace todo mucho más empresarial, por eso quizás el campo cada día necesita algo menos de mano de obra, no mucha, pero un poco más tecnificada. Hoy cualquier máquina que querramos, que nosotros estemos viendo, y he estado viendo videos que han cargado gente amiga en el Facebook, están todos sembrando maíz ahora y no hay una máquina que no esté sembrando con piloto y con un monitor de siembra. Y esa tecnología ya se quedó y bien. Entonces, hoy si esa persona que sentamos en ese tractor para sembrar no me puede calibrar y regular un piloto automático y tener interacción con un monitor de siembra, no va a tener trabajo. Entonces, por supuesto que esa mano de obra tiene un precio que a veces el sector no la paga. Ese es otro problema. Pero se hace amplia la discusión, Julio. Empezamos hablando de máquinas y se va. Sí, pero se pone linda, ¿eh? Julio, sabe que seguramente usted estará al tanto, así como para la mecanización es la estación experimental de Manfredi dentro del INTA, para la mecanización también, desde el punto de vista académico, es la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de La Plata. Antes de que termine esta reunión y que cerremos, yo le quería dar la palabra al profesor Juan Manuel Vázquez, que levantó la mano y, bueno, él le quiere hacer un comentario, una pregunta. Así que, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. No, Julio, yo le quería agradecer que en más de una oportunidad, en las agroactivas, en las ferias de maquinaria, hemos ido con grupos de estudiantes y entendemos siempre en las empresas, capaz que están muy demandados por los potenciales compradores, y les caemos con grupos de estudiantes que no van a comprar una cosechadora, una máquina, y siempre
se hace un tiempo para estudiantes que por ahí, a lo largo de todas las cosas que ven en la carrera, ven 2 clases de cosecha, es, la verdad, invaluable la posibilidad de ver las máquinas y tener las vivencias que usted siempre les ha transmitido. Yo lo que quería aprovechar, recién había comentado de la cosechadora X9 que ha aparecido este año, y más allá de la potencia de ser una máquina de tope de gama, nos llamaba la atención el rediseño del sistema de trilla y separación, que veíamos que ahí estaba introduciendo 2 rotores, y bueno, teniendo la posibilidad de charlarlo con usted, le quería preguntar a ver si nos podía contar algo de cómo había sido el cambio qué era lo que nos podía contar sobre la modificación que introdujeron. Mira, está muy buena hecha tu pregunta y yo tuve la suerte de ser partícipe en parte del testeo de esta máquina. Yo viajé en el año 2012, esta máquina desde el 2010 que se está testeando. Tenía fecha de nacimiento y de introducción al mercado en el 2018, pero problemas de varios índoles y de diseño hizo que la introducción se retrasara 2 años y se hizo la introducción ya comercial para la venta recién ahora en el mes de junio que pasó. Esa máquina nace por necesidad de tener una máquina cada vez más grande, como pasa con todos los equipos. El mercado siempre mira para arriba y no mira para atrás, o sea, quiere más grande. Lo mismo pasa en tractores. Ya en tractores hoy ya hay empresas que están haciendo tractores cerca de 1000 HP. John Deere tiene hasta de 670 y seguramente vamos a tener en 10 años tractores de 1000 HP. Uno no sabe cuál es el techo. Y con cosechadora pasa lo mismo. El mercado, sobre todo el mercado americano, o sea, cuando digo el mercado americano, es el norteamericano, Estados Unidos y Canadá, son mercados que por su estructura de campo y eficiencia y la forma que tienen de trabajar, buscan equipos grandes y eficientes. Entonces, John Deere llegó que con la máquina de un solo rotor, que hoy tenemos, que esa máquina con ese tamaño de rotor nació en el año 2000, tiene 20 años, o sea, todas las máquinas de un rotor que hoy John Deere tiene, el rotor, llamémosle estándar, que hoy tenemos en clase 6, 7, 8 y 9, es el mismo rotor que nació hace 20 años en cuanto a dimensiones y capacidad. Ese rotor, con el uso del tiempo, y yo fui parte de testeo, fuimos encontrando que mientras podíamos tener potencia para mantener un régimen estable de RPM, podíamos darle más carga, o sea, darle más alimentación, y así fue como surgió la máquina. Esa máquina nació como una máquina clase 6, después a raíz de eso nació una clase 7, después una clase 8, todas poniéndole el motor más grande, pero conservando el órgano de trilla y separación, y llegamos a una clase 9, hoy con 600, casi 540 HP de potencia nominal, que sería la 790 o 690, que era el modelo anterior que fue reemplazado. Pero ya llegamos a que ese rotor con esa máquina, por más que le pongamos potencia, ya no tenemos capacidad ya de trillar y de colar y de separar. No hay más capacidad. Porque en esta evolución que hemos tenido en estos años, también se han prácticamente duplicado los rendimientos. Entonces, no solamente la máquina tiene que hacer la misma hectárea, sino que tiene que pasar el doble. Entonces, viendo que por un lado el mercado quería equipos más grandes, viendo que llegamos a un techo en donde yo este diseño no lo puedo sacar más. O sea, John Deere sacó más rendimiento sacando la retrilla, poniéndole una retrilla independiente en la clase 8 y clase 9, pero ya más de eso no pudimos hacer. Entonces optaron por agrandar la máquina y justamente dar más capacidad a la parte de trilla y separación, y la única forma era colocando 2 rotores. Se colocaron 2 rotores de los más chicos que tiene John Deere, de la clase 5, o sea, no son rotores grandes, son los rotores
El John Deere tiene en todos los diseños 2 tamaños de rotores. Inclusive la máquina que estamos presentando ahora, la 440, tiene el mismo rotor de la clase 5. Entonces son dos rotores de máquina de clase 5, en donde con eso se logra el incremento de capacidad de trilla y separación en esos órganos, y bueno, y después todo eso viene acarreado que la máquina tiene un rediseño en cuanto a sus unidades funcionales y sus capacidades, porque en una máquina tiene que estar todo equilibrado. O sea, una máquina vos sabés que es una fábrica es una línea de producción, entonces cada estación de producción no tiene que ser la limitante a la otra, entonces tiene que estar acorde la capacidad de alimentación con la trilla, con la separación, con la capacidad de limpieza, la capacidad de los sinfines, la capacidad de los elevadores, de las norias, de la tolva y todo. Entonces, ese es digamos, el porqué de esta máquina. Así que un poco la pregunta viene por tener, digamos, la respuesta es la necesidad de tener una máquina más grande, con mayor capacidad, y no hubo más forma que ya agrandar, en este caso, la máquina. En otros modelos agrandábamos el motor. Acá ya el motor no, digamos, además de agrandar el motor, hubo que agrandar la máquina, y esa máquina existe, digamos, con el mismo chasis, la misma estructura, existe en 2 tamaños, una clase 10 y una clase 11. Que por ahora América Latina no va a venir, se va a testear comercialmente este primer año en Estados Unidos. Es posible que el año que viene venga una máquina a ser testeada en Brasil por el tamaño de los campos, y en función de cómo funciona en Brasil se puede o no introducir al mercado argentino, pero siempre cuando sale un mega producto nuevo y que tiene tantas cosas nuevas, la empresa, por norma de la empresa, tarda por lo menos 2 años de comenzar a exportar de su fábrica de origen o país de origen hacia terceros países donde pueda haber demanda. Pero sí, es una máquina revolucionaria, tiene muchísimos adelantos, y es digamos, hoy por todos los medios y las redes sociales se distribuye tan rápida la información que ya, como decía hace un rato, hay un montón de interesados que ya quieren tener una acá en Argentina, pero todavía estamos un poquito lejos. No sé si era esa tu pregunta y qué más. No, estaba muy interesado por ver, a ver por dónde iba la cosa, y lo de los 2 rotores lo había visto, y la verdad que con todo esto que nos comentó, particularmente lo de la electricidad, o sea, uno va viendo que eso poco a poco se va introduciendo, que con un poquito más de desarrollo de tecnología, capaz que se va a hacer viable económicamente, pero muy interesante, Julio. Sí, nosotros ya tenemos acá en Argentina algunas plantadoras, la del modelo DB, que vienen de Estados Unidos, que ya tienen, digamos, la que se llama Exact-Emerge, que viene con motores eléctricos en sus dosificadores, que en el caso de algunos tractores que no dé su capacidad eléctrica de producción de energía, proveemos un equipo auxiliar que se conecta en la toma de fuerza, que es un generador para que pueda abastecer toda la demanda energética de la máquina. Pero sí, creo que la parte de los mandos mecánicos eléctricos como mando de transmisión es lo que se va a ir imponiendo, como en su época fueron los motores hidráulicos, en donde cuando teníamos necesidad de motores hidráulicos no teníamos los tractores con la capacidad de bomba hidráulica de generar el caudal que necesitaban esa bomba hidráulica. Y ahora está pasando exactamente lo mismo con la parte de la generación eléctrica. Ya en Europa ya hay tractores que ya vienen con un generador auxiliar, que vos lo podés conectar y desconectar como si fuera con la toma de fuerza. No sé dónde está puesto, pero ya están previstos con un generador auxiliar para abastecer de requerimientos eléctricos de los, como le llaman los europeos, de los aperos. Julio, una pregunta del camino, nada más que 2 palabras.
¿Es energía eléctrica monofásica, trifásica, 220, 110, 360? ¿Qué tipo de energía eléctrica genera? Mirá, en el caso de esta máquina que yo vi, si mal no recuerdo, eran 37 voltios. Ajá. No me pregunté por qué, pero No, está listo. Yo creí que usaban eran, altos voltajes. no es un voltaje alto. Yo inclusive me pregunté por qué 37 y no 36, y bueno, eran 37. Pero lo que está usando la mayoría de la maquinaria agrícola que se hoy está aplicando es todo 12 voltios. Julio, me parece que hemos compartido una mañana muy provechosa escuchándolo. Por privado, los muchachos de la edición, Mauro Bianco, Lucas Cuevas, me decían que, bueno, que tenemos un montón de material para editar. La verdad que la información que usted compartió con todos nosotros es increíble. Yo de mi parte, personalmente, no le voy a hacer ninguna pregunta, simplemente el agradecimiento, las mismas palabras de agradecimiento de Federico por todos esos tiempos, minutos, horas dispensadas a lo largo de los años en los stands de John Deere, charlando desinteresadamente. Nosotros tampoco vamos a comprar nunca una cosechadora, pero siempre nos ha atendido muy bien, así que el agradecimiento. Yo de mi parte cierro acá y me parece que vale la pena darle la palabra a Mario De Simone para que vos, Mario, hagas el cierre con Julio. Y bueno, Julio, muchísimas gracias y bueno, esperemos que la cuarentena en algún momento nos deje testear, hacer un field test del cuchillo en vivo y en directo. ¿Ah? Ojalá que sea así, que así sea y lo más pronto posible. Yo creo que yo pensaba cuando Julio hablaba, y creo que Julio va a coincidir conmigo, cuando nosotros empezamos muy jóvenes en este tema de la mecanización y más de la mecanización de la cosecha, poder haber accedido a una persona que con la generosidad y la humildad con que Julio hoy nos ha transmitido su experiencia, sus conocimientos, su sentido común, hubiera sido valiosísimo, Julio. No había gente que tuviera el nivel de conocimiento y la humildad y la generosidad para transmitirlo. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo siempre digo que los argentinos renegamos mucho de lo que somos muy autocríticos y siempre es como que vemos lo único que hay, que es malo, ¿no? Y tantas veces nos encontramos con gente que da orgullo que sean argentinos. No sé, puedo pensar desde Sábato, Lelutier, Favaloro, gente que cuando uno la escucha dice, puta, yo me quejo de ser argentino y esto da un orgullo. Yo creo que obviamente en otro contexto, para nosotros, Julio, significa eso, ¿no? Un orgullo de que sea argentino. Y está claro que el desarrollo de la Argentina no solamente se consigue con gente que trabaja en el Estado, que es lo que se pensaba en el INTA cuando yo era muy joven, el vincularse con la actividad privada era como un sacrilegio, ¿no? Me acuerdo que eso es un cambio que el INTA da muy grande con el advenimiento de la democracia en el gobierno de Alfonsín, con un presidente que tuvimos, López Saubide, donde el INTA dijo, nos tenemos que vincular con la actividad privada como un actor sumamente importante. En ese momento hubo mucha resistencia. Hoy no se concibe trabajar sin la actividad privada. Y yo creo que es destacable, además de lo que hace a la persona de Julio, sus valores, su valor humano como persona, destaca que el trabajar con las empresas, que las empresas tienen un interés comercial, y si no hay rentabilidad la empresa no puede hacer beneficencia, pero sí que el desarrollo de Argentina y todos estos avances que mostró Julio desde la cosechadora de doble limpieza sin tolva, con la bolsa, en lo que la hemos visto funcionar,
a lo que es hoy, es un camino que ha transitado el INTA, el Estado, las universidades, junto con la actividad privada. Y en ese interactuar están personas, este caso Julio, bueno, también le hemos mencionado mucho a Mario, a nuestro buen amigo, o gente como tenemos en la universidad, Jorajuría o Balbuena, que desde otras perspectivas han hecho otro aporte, como este país, a pesar de que muchas veces somos críticos y hay una realidad que nos construye en los medios, de que todo está mal y que hay una intencionalidad, yo creo que es un país que uno siente orgullo de pertenecer, ¿no? Yo siento mucho orgullo de pertenecer al INTA. Ayer decía, bueno, ayer en una charla que teníamos, yo siempre dije que agradecí por el INTA que Dios me dio, pero también el INTA que Dios me dio, en lo personal, me permitió conocer gente como Julio, como Humberto San, de Basali, gente de primero como Milanesio, de Mainero. Gente bueno, que da orgullo que sean argentinos, ¿no? Así que Julio, reconocer en su persona humildad, generosidad y, por supuesto, una sapiencia inmensa, ¿no? Bueno, Mario, muchísimas gracias. Sí, yo todavía soy y doy gracias a Dios porque no quedamos muchas personas en Argentina que amamos como amo yo lo que hago, y además que a mí me tocó vivir muchas etapas que creo que no muchos de los que hoy están en Argentina le han podido vivir en lo que es el avance de la agricultura. Cuando le decía a ustedes, yo estuve sentado arriba de un arado con caballos, sembrando con caballos, pasando rastra con caballos, y desde ahí vi toda la evolución hasta hoy tener máquinas con pilotos automáticas y máquinas autónomas. O sea, yo me bajé de arriba de un caballo y hoy estamos viendo máquinas autónomas. Ayer o anteayer, ustedes habrán visto un video que anda dando vueltas por las redes sociales donde aparece un tractor, de los primeros tractores de combustión interna, arando, y a la par una sembradora autónoma trabajando sola. A mí se me erizaba la piel porque ese tractor en su época fue tan revolucionario como esa sembradora autónoma que estaba a la par hoy. Y quizás dentro de 50 años veamos algo diferente, pero ese tractor va a ser tan revolucionario como cambio que hizo en la agricultura. Ustedes saben que el tractor vino como necesidad fundamentalmente para arar. Todos los tractores eran sinónimo de un arado, porque la tarea más pesada, la más lenta, la menos o la más ineficiente era el arar, y de ahí que el arado fue el que trajo la necesidad del tractor. Y fíjense que yo eso hasta lo viví en mi casa, en mi familia. El tractor se usaba para arar ese Hanomag R55, y después para ayudar todas las tareas livianas se hacían con caballo. Por eso a mí me tocó sembrar con caballo, estaba el tractor tenía que arar o hacer las tareas más pesadas. Las rastras las pasábamos con caballo para ayudar al tractor, porque el tractor tenía que hacer las tareas más pesadas. Así que yo soy un orgulloso todavía y un agradecido de pertenecer a esa generación, y más que todo por la provincia de donde vengo, que tenía, como le decía al comienzo, un cierto retraso por el aislamiento, donde me tocó vivir toda esa era. Creo que no sé de lo que conozco, mi hermano mayor, el único que puede decir que ha trillado con una trilladora estática, como nos tocó trillar a nosotros, con 18, 20 personas al lado, y a mí me tocó hacerlo 3 años. Entonces yo tengo una vida llevada adentro, digamos, y una experiencia y una visión de que hoy veo una máquina autónoma y se me eriza la piel, pero bueno, es parte de la historia que uno ha dejado en el surco.
Por otro lado, también quería comentarle dos cositas que a mi John Deere, digamos, destacando un poquito lo que tú has dicho, Mario, sobre mi personalidad y cómo soy yo, ¿no? A mí me hicieron una despedida en la empresa el día 14 de agosto, en donde entre muchos de los que hablaron, habló el director comercial. El director comercial nos conocemos hace unos 20 años más o menos, y me dijo dos cosas que realmente es el reflejo de mi persona. La primera que me dijo, Julio, vos cumpliste una tarea y una etapa en una empresa que no son pocos años. Para que ustedes sepan, yo trabajé 34 años y John Deere tiene 60 años en Argentina como industria, desde el año 58 fabricando. Yo tengo más de la mitad de la vida de la empresa trabajando en la empresa. Me dice, y te va por la puerta grande. Dice, no muchos de los que trabajan en una empresa se pueden ir por la misma puerta que entraron y por la puerta grande. Y por otro lado me dijo algo que me pegó mucho, y me dijo, vos lograste algo que muy pocas personas en la vida lo logran. Dice, identificar y relacionar un nombre con una marca. Dice, estate seguro que en Argentina vos sos el primero, en 60 años de la empresa, con los miles de personas que han pasado. Dice, Julio Beltramino hoy en Argentina y en Latinoamérica es John Deere, y nadie lo puede negar. Pero bueno, lo logré gracias a la personalidad tal cual vos la detallaste. Ha sido mi forma de trabajo, mi forma de vida, mi forma de relacionamiento. Y bueno, Dios me puso para que hiciera eso. Nada más. Muchísimas gracias. Tengan en cuenta que soy un amigo más del grupo, que cada vez que necesiten algo, el contacto lo tienen. Seguimos estando. Creo que, como lo dije, somos un grupo no muy grande. Nos conocemos casi todos. Y cuenten conmigo para la mano que yo les pueda dar. La pandemia sabemos que se va a terminar algún día y nos podemos llegar a reencontrar personalmente, y cualquier mano, cualquier ayuda, cualquier charla que yo le pueda dar, lo mismo a usted, profesor de la universidad. Yo he dado charlas, di un par de charlas el año pasado en la universidad donde yo estudié. Quedan todas las posibilidades abiertas y quiero que todo lo poco o mucho que yo sé no quede de mi cabeza para adentro. Creo que si lo puedo seguir sembrando, hay que seguir sembrándolo, porque de lo contrario no sirve de nada que yo todo eso que cultivé durante tantos años hoy se pierda. Al contrario, ustedes son un campo fértil y hace bien que uno siembre en ustedes, y sobre todo en los más jóvenes, que son las personas que hay que más desarrollar y que inculcarle muchas veces esta experiencia a campo como la que yo tengo, que cada día es más difícil tener personas con esa experiencia a campo. Así que, gente, cuenten conmigo para lo que sea. No soy un buen orador, pero me gusta hablar. Y simplemente darle las gracias y un fuerte abrazo a mi amigo Mario, que nos conocemos desde hace tantos años, quien fue quien tomó el primer contacto conmigo para esta reunión. Y bueno, a todos los viejos, entre comillas, amigos del INTA, como Méndez, Giordano, bueno, Pairetti ya tiene sus años también. Julio, gracias por estar, pero una de las cosas que por ahí le queremos, nosotros te aprovechamos en este espacio, pero también medio como que te vamos a seguir convocando, porque esto es como una mateada en el taller, en el galpón. Me acuerdo una de las veces que fuiste a Manfredi, debe haber sido una de las últimas veces que conseguiste una máquina, una cosechadora, estaba Mario, el equipo.
sacaste el puntero este que vos tenés ahí en el cinto y nos pusiste a charlar. Bueno, la idea es que ese espacio, ahora que lo tenemos que hacer virtual, lo sigamos haciendo. Nosotros lo venimos haciendo como conversaciones cada 15 días, pero que no sea una esporádicamente y una despedida, digamos. La idea es que te vamos a seguir llamando para otras, que va a haber otras oportunidades como para sentar a charlar entre nosotros como este espacio. Y justamente esto nació como una mateada virtual, así que... así me gusta. Yo creo que tenemos que sacarle el provecho a esta mateada. Sí, Mauro, cuenten conmigo, así que agradecido. Y cuenten conmigo y me pegó mucho eso que... lo que les dije al comienzo, los amigos del INTA, así que creo que eso para mí ha sido algo fantástico. Gracias, Julio, gracias porque para nosotros es un muy importante espacio y hermosa la relación. Así que cerramos acá y bueno, cualquier cosa nos estaremos encontrando en otro de estos espacios. Muchas gracias. Ojalá que sí. No, gracias a ustedes. Yo quisiera aclarar, amigos y alumnos del INTA. Alumnos tuyos, Julio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.